Buenas noches, mis amados hermanos, nuevamente con ustedes en este viernes que nos toca meditar un poquito sobre la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver un estudio que es tan importante como los demás. Vuelvo a repetir, ya hemos visto varios aspectos de nuestra vida personal en cuanto al servicio del Señor. Nuestros oídos, nuestra boca, nuestras dedicaciones en cuanto a ciertos ministerios, varias cosas que hemos tocado durante este tiempo de meditación. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que es muy conocido y yo creo que a la vez es un tanto no muy difícil, sino más bien no muy aceptado, porque se trata de mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, algunos piensan y se refieren a nada más a cierto énfasis, como por ejemplo el dinero. Y eso no es total de una mayordomía en la vida del cristiano, la vida del creyente. La mayordomía es integral. La mayordomía tiene que ver con la mayordomía de mi tiempo, la mayordomía de mi familia, la mayordomía del trabajo, la mayordomía de mis bienes. Hay muchas otras áreas que son de tratarse, de cómo administro incluso este cuerpo, la mayordomía de mi cuerpo, cómo lo estoy utilizando delante del Señor. Así es que es muy amplio este tema. Quiero que basemos nuestra plática de esta noche en la en el libro de las Crónicas, el primer libro, y vamos a hacerlo en el capítulo 29 para leer de los versículos 10 al 20. Primero de Crónicas 29 del 10 al 20. Dice la palabra del Señor en este capítulo: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, oigamos, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones
y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde sus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecida ahora Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Bendícenos, Señor, en esta meditación, que sea para crecimiento y amplitud del concepto que tenemos de todo lo que tú nos has dado. Te lo pedimos en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título prácticamente del estudio es: Dios es el dueño legítimo de todo lo que tenemos. No se les vaya a olvidar, Dios es el dueño legítimo de todo lo que tenemos. Desde el punto de vista correcto acerca de la riqueza o de las pocas o muchas posesiones que tenemos, lo que poseemos, déjenme decirles que pertenece a Dios. Definitivamente es propiedad de Dios, y todo lo que, vuelvo a repetir, sea poco o mucho, lo que tenemos en relación a nuestras posesiones proviene también de Dios. Todo proviene del Señor. Y en este caso, esto nos lleva a pensar que somos responsables ante Él de cómo lo administramos o cómo lo usamos. Somos responsables delante de Él. Hace algún tiempo, me acuerdo que mi abuela y yo caminábamos, y por donde yo de niño estuve creciendo en esa propiedad, y había varios árboles y había bastantes árboles frutales sobre todo. Y cuando pasamos frente a esa propiedad, mi abuela me dijo: mira, hijo, estos son mis árboles. Yo los sembré, yo los regué, yo los hice crecer, varias cosas agregó. Y yo, en mi corta edad, le dije: abuelita, pero ya no es tuyo, ya es de otra persona. Pero ella seguía usando la palabra mi propiedad, o sea, mis árboles. Yo creo que cuando usamos esta palabra de dos letras, mi propiedad, hermanos, desde el punto de vista humano está mal usado. En nuestro vocabulario está entre paréntesis correcto, pero no es la palabra adecuada, porque nos lleva con mucha rapidez
a sentir que es nuestra propiedad. Así impensadamente, o a veces tan rápido decimos esta palabra muy común en todos, no hay excepción. Y decimos mi trabajo, por ejemplo. Decimos también mi familia. Y otra de las distinciones, decimos también mi coche, o mi casa, o mi esposa, o bueno, hay tantas expresiones parecidas, pero déjenme decirles nuevamente, cuando nosotros desde el punto de vista bíblico de la palabra de Dios podemos decir que en nada es nuestra propiedad. El dueño absoluto de todo, hermanos, es nuestro Dios. Él es el soberano en todo lo que nosotros tenemos. Él es el absoluto dueño de todo cuanto tenemos o trabajamos o hacemos. Por eso nosotros solamente nos convertimos en administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Lo entiende? Administradores de nuestra familia, administradores del trabajo, administradores de la casa, administradores de este cuerpo, etcétera, etcétera. Administradores. Volviendo al pasaje de la palabra de Dios, David estaba, o más bien entró ya en su ancianidad. Él sentía que poco le duraba la vida. Ya estaba precisamente en ese tiempo de ancianidad. Y entonces, cuando él se da cuenta que está entrando a esa etapa de la vida como anciano, antes de morir, él tuvo la sabiduría de hacer algunos preparativos. Ahí en el capítulo 22 dice la palabra del Señor, si buscan en sus Biblias, en el capítulo 22 dice el versículo que quiero que veamos, el versículo 5. Dice así: y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, dice David, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Algo que aprendemos aquí, estimados hermanos, es, como dice la palabra o el refrán, hombre precavido vale por dos, algo así. Y es una verdad. Tenemos que ser precavidos en esta vida también. Y David sintió que estaba entrando en esa situación. Y el único que podía seguir el plan que él estaba diseñando en la inspiración misma de Dios, no había otra persona más que su hijo. Esta es una buena enseñanza. Nosotros como padres tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles, tenemos que orientarlos, tenemos que hacerles ver acerca de la mayordomía de la vida. Y cuando sintamos que los años se vinieron encima o cuando lo creamos conveniente, tomemos el ejemplo de David, porque hay que dejarles un legado, el legado de lo que yo durante la vida que Dios me preste,
o me dé, hasta llegar en este caso como David, a la ancianidad, haga los preparativos correctos. Buena mayordomía. ¿No les parece? Buena mayordomía. Pero uno de los obstáculos que se atraviesan en David, de no poder construir el templo para adoración a nuestro Dios, es que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Entonces, nuestro Dios le dice ahí mismo en este capítulo 22, de los versículos 6 al 10, dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y David era obediente a nuestro Dios. En esta etapa, él estaba entendiendo que había que prevenir varias cosas, y una de las grandes era el anhelo de su corazón de edificar casa a nuestro Dios. Hay un versículo aquí que lo repetimos muy seguido, mayormente cuando levantamos nuestra ofrenda. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora miren, qué tremenda actitud de Salomón. De veras sorprendente totalmente. Aun cuando él ya estaba en su mente y en su corazón edificar a casa a Dios, era lo máximo que él podía sentir. Una casa digna de adoración, grande, preciosa, hermosa, única, como ejemplo de todos los pueblos. Qué belleza de lo que él estaba pensando en su corazón. Cuando leemos este versículo, no vemos los versículos anteriores. Pero de una de las cosas que podemos ver en en David, es que él fue el primero en aportar para las cosas de Dios. Él fue el que dio el ejemplo. Entonces, aquí encontramos una enseñanza buena de mayordomía. Nosotros, como adultos, como papás, a nuestros niños tenemos que dar el ejemplo. A veces queremos que ofrenden, que diezmen, que den las primicias, pero si yo no estoy dándole al Señor lo que es de Él, ¿cómo va a aprender mi hijo? ¿Cómo va a aprender mi discípulo? ¿Cómo va a aprender al que le estoy enseñando los pasos de crecimiento en la vida cristiana, en la vida espiritual? No es congruente. Entonces David, cuando él siente que la ancianidad le ha llegado, planea y le dice a Salomón: hijo, tú vas a hacerlo, pero quiero que tú veas que yo anhelo y voy a ser el primero en darlo. Entonces, en el capítulo 29, dice ahí en el versículo 4, vean todo lo que David dispone para la casa de Dios: 3,000 talentos de oro de Ofir. Esto quiere decir, ya traducido a nuestros tiempos,
100 toneladas de oro. Imagínense la riqueza de David. Era inmensa, nada más para el templo. Estaba ofreciendo 3,000 talentos de oro. Esto quiere decir 100 toneladas de oro. Yo ni me lo puedo imaginar, hermanos, de oro puro. Una riqueza tremenda. Pero él dijo, yo voy a dar estas 100 toneladas de oro para la casa de Dios. Algunos dirían, qué lujo, qué tremenda va a ser la belleza de esta casa de Dios. Pero él se pone primero. Luego dice enseguida, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Y esto equivalía nada menos que a 250 toneladas de plata refinada. Enorme, una montaña de plata, mis hermanos, que el rey estaba dando para la casa de Dios. Y luego, después de que él da, en el capítulo 6, entonces está invitando, o en el capítulo 5 y el 6, y continúa así sucesivamente, invitando a los principales, a los, diríamos en este tiempo, a los ricos, ¿verdad? Para que ellos también contribuyeran. Y luego a las familias, luego al pueblo. Hermanos, es increíble lo que narra este capítulo 29 del primer libro de las Crónicas. Yo creo que con detenimiento necesita leerlo y ver la disposición de una mayordomía delante de Dios. David planificó, pero antes de llevarlo al cabo, dice la Escritura que oró y reconoció la grandeza de Dios. Él reconoció que era del Señor. Y dice ahí en el capítulo 29, cuando él habla en este versículo, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jebiel, gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dice la Escritura al principio del capítulo que David oró, y dice la Escritura que puesto él delante de Dios, él, hermanos, bendijo al Señor. Ahora fue al revés. Dios no bendijo a David, sino David bendijo al Dios soberano de él, al Señor de señores. Cuando hablamos de bendecir, hermanos, y cuando usted y yo le decimos a un hermano, Dios lo bendiga, está correcta la expresión, pero hay ocasiones en que nosotros tenemos que bendecir a Dios. Y bendecir quiere decir no tanto el dar, sino más bien, hermanos, alabar a nuestro Dios como David por su magnificencia y su poder. Y dice la Escritura, y en este caso eso significa bendecir, puesto de rodillas. Esa era una actitud del rey David. Ya no estaba en pie diciendo, pues yo soy el rey más poderoso, el rey guerrero, el rey muy rico. Nadie puede igualar la riqueza de David en este tiempo. Ni el señor Slim, ni cualquier otro millonario, Rockefeller. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces David alabó a Dios por su magnificencia y su poder. Y hay una similitud cuando hace la oración el Señor, ahí en Mateo capítulo 6,
Dice el versículo 13, véanlo, y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego dice el Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, que hermanos, amén. Hay una similitud ahí bien caracterizada entre la oración de David y la oración modelo del Señor. Pues terminamos prácticamente, hermanos, para decir que la mayordomía es sacada del corazón, es en esa gratitud y en ese gozo muy espontáneo de darle al Señor lo que es del Señor. Hay un hombre, o hubo un hombre, el obispo se llamaba Edwin Hughes, y en una ocasión predicó un gran sermón acerca de la propiedad de Dios. Y él decía, todo es de Dios. No hay nada que sea tuyo o mío, todo es de Dios. Y ahí en ese tiempo de predicación estaba un millonario sentado, el cual no le pareció correcto esta clase de sermón. Cuando termina el sermón, este hombre invita a Hughes y entonces se lo lleva a almorzar, a tomar los alimentos, y después de que tomaron los alimentos le hace un recorrido con él de toda su finca o su mansión, su hacienda, y después le dice este hombre a este predicador, dice, ahora usted dirá si no puedo decir que es mi propiedad. A lo cual este predicador, después de que le dijo este razonamiento, Huey le contestó, hágame esa pregunta dentro de 100 años. Hermanos, todo es del Señor. Nada que nosotros tengamos aquí en esta vida, hermanos, acumulará la satisfacción correcta de bendecir a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Así es de que la verdad es que no poseemos nada. Todo es del Señor, hasta lo más mínimo es del Señor. Pareciera un tanto, pues, ¿qué les diría? Un tanto increíble o ridículo tal vez pensar que hasta una aguja o cualquier cosita no es nuestro, es de nuestro Dios. Nada es nuestro. Todo, hermanos, lo que tenemos proviene de Dios. Proviene de nuestro Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Él es el que tiene todo para ponerlo como en esta ocasión lo hiciera en la vida de el rey David. Cuán conscientes debemos estar entonces de hacer, hermanos, o de reajustar nuestra vida y qué podríamos hacer para realizar esta clase de actitud. Pues simplemente, hermanos, darle al Señor lo que es de Él, lo que le corresponde, pero es una verdadera enseñanza de que estas bendiciones que ahora Dios nos está dando, en un principio, cuando lo vimos en David, ponerle el ejemplo a Salomón y decirle, yo soy el primero que voy a dar para la casa de Dios. Bien pudo haber dicho, a ver, el pueblo lo voy a reunir y vamos a hacer esto y a ustedes les toca esto, donde se da muy claramente en nuestra patria, vamos a decir, pues cuando nos obligan a pagar los impuestos o cuando nos obligan a
a cuotas que a veces ni las queremos aceptar, pero en las escuelas, por ejemplo, o en los negocios, en las sociedades, en fin, pero el que invita es el que debe poner el ejemplo. Y David lo pone con Salomón. Yo voy a dar tanto para la casa de Dios. Yo voy a dar tanto para la obra de Dios. Voy a dar esto, pero va a salir del corazón. No porque se sobreabundara. Para él, ya su ancianidad, ya no tenía tanto entusiasmo. Al fin y al cabo, pues iba a la patria celestial, al de regreso a casa, donde no necesitaba todo esto, sino aquí precisamente. Gran lección que nos da el rey David en esta ocasión. Pero recuerden, hermanos, nosotros no somos más que administradores, porque Dios es el dueño legítimo de lo que tenemos. Él es el único dueño. Y ahora la pregunta sería, ¿qué tienes tú que no sea de Dios? Así es de que Dios nos bendiga. Y tratándose de estos temas, ahorita tan rápido y así a la ligera, pero más adelante yo quisiera que nuestros hermanos que tienen este ministerio en la iglesia, en cierta ocasión nos dieran en el WhatsApp de la iglesia la foto de ellos para que ustedes los conozcan. Que ellos administran los recursos que damos para la obra de Dios. No los maneja nuestro pastor, ni yo, ni nadie. Hay un ministerio que los maneja y mensualmente nos informan en qué estamos distribuyendo el dinero. O las cosas, despensas o ofrendas especiales, lo que demos para la obra del Señor, para la casa del Señor. No se les olvide, hermanos, este hermoso ejemplo de Salomón, de David, enseñar a nuestros hijos a que administren bien la vida que Dios nos está dando, porque Él es el dueño legítimo de todo lo que tenemos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y gracias por hacernos administradores de los recursos y de todas las cosas que tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, por este ejemplo de David para edificar tu casa con mucho esfuerzo, pero con gran gozo, dice tu palabra, que el pueblo contribuyó. Gracias, Señor, porque no es algo que nos obliguen, sino es nuestro deber, porque de tu mano, Señor, de lo que tú nos das, de lo que tu mano nos da, te damos a ti, Señor, con gozo y gratitud. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.